En el Salmo 131, versículo 1, el rey David habla con Dios, solamente con Dios, única y exclusivamente con Dios. Y en esa conversación con Dios, David reconoce cuál es su posición como ser humano. Que, gracias al conocimiento que de Dios tiene y que se le ha permitido, entiende cuál es entonces su posición en la vida. Y entonces él dice, hablando con Dios de manera fehaciente, Dios, no se ha envanecido mi corazón, es decir, en su propia sabiduría, ni mis ojos se enaltecieron por lo mucho que pudo haber observado, ni anduve en grandezas por lo mucho que haya logrado, diría yo, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Porque David reconoce que hay asuntos que él no maneja o que manejándolos sabe que no es por su propia fuerza o voluntad. Como un buen amigo mío decía, cada loro en su estaca. David sabía cuál era su posición. Esto me lleva a que Jeremías en el capítulo 9, versículo 23 en adelante, en medio de un capítulo de muchas reconvenciones, también entiende esto y ahora nos muestra cómo Dios pareciera responder a este diálogo que se inicia allá en el 131 de Salmos. Así dice Dios, afirma Jeremías, no se alabe el sabio en su sabiduría. Qué interesante. Eso podríamos ilustrarlo con lo que Pablo le dice a una iglesia orgullosa y pagada de sí misma, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 17 en adelante. Yo simplemente voy a leer porque el texto se explica por sí solo. Tratar de decir algo sobre este texto sería abusar de la explicación. Pablo le dice a los de Corinto, pagados de sí mismos, de esta manera: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y se centra en la predicación del Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, hablando de la suficiencia de la obra en la cruz por parte de nuestro Señor Jesús. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, la sabiduría humana. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, y Él se incluye, es poder de Dios. Hay una sabiduría que viene del poder de Dios. Pues escrito está, y Él cita a Isaías en su capítulo 29, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pablo entonces procede a usar el método de pregunta-respuesta. ¿Dónde está el sabio? Dice el versículo 20. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, la que procede del hombre? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ahora Pablo, al igual que David y al igual que Jeremías, puede decir, pero nosotros, los que entendemos este asunto de que no se ha envanecido nuestro corazón en la sabiduría propia humana, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, y ahora Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, sean judíos o sean griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Él centra la sabiduría de Dios en una persona, en Cristo Jesús. Conocer a Cristo Jesús y de Cristo Jesús es la verdadera sabiduría. ¿Qué clase de personas ha escogido Dios para que lleven este mensaje? Dice el versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, y Pablo mira a la congregación de Corinto y les dice, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Aleluya. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte.
O sea, entre estas personas de Corinto, como en la actualidad en los pasillos de nuestras congregaciones, no hay como mucho premio Nobel, no hay como mucho científico de la NASA, no hay como mucha persona laureada con becas en grandes universidades, que las hay, pero Pablo está colocando cada loro en su estaca. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Y ahí viene, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Me entiende? La jactancia, ese horrible vicio que Dios detesta del altivo al mirar a los demás por encima del hombro. Dios ahora me recuerda que el asunto acá, que iniciamos en el Salmo 131, es: no se envanezca tu corazón, ni tus ojos se enaltezcan, ni camines en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para ti. Lo que Dios quiere es que le conozcamos, como dice Jeremías, y hace muy bien Pablo, guiado por el Espíritu Santo, al aterrizarnos. Entonces, en ese Salmo 131 hemos iniciado una gran aventura, y es la de desmontar nuestra propia valía fundamentada en el sentido que el mundo la da, y realmente posicionarnos en Cristo Jesús, para que recordemos lo que Pablo asevera, para que ninguno de nosotros llegue siquiera a ocurrírsele jactarse en la presencia de Dios. ¡Qué bendición! Bueno, recuerda que Dios ha enviado su palabra para librarnos y para sanarnos, para darnos guía y dirección. Así que hoy te deseo el mejor de los días y te envío un fuerte abrazo.